Levanten la mirada, si son tan amables, hacia el terciopelo profundo de una noche despejada. Allí, suspendida en la inmensidad, reside la constelación de Orión, el cazador, una figura que ha vigilado los sueños de la humanidad desde que nuestros ancestros se atrevieron a caminar erguidos. En su hombro derecho brilla una joya de un matiz anaranjado y melancólico, una mota de luz que parece palpitar con una urgencia antigua. Esta es Betelgeuse, un nombre que resuena con misterio y que, para los astrónomos, representa uno de los laboratorios más fascinantes y colosales de nuestra galaxia. Es una supergigante roja, una estrella que ha alcanzado el otoño de su existencia, transformándose en un titán que desafía nuestra comprensión de la escala y la fragilidad cósmica. Para comprender la verdadera magnitud de este gigante, debemos alejarnos de nuestra perspectiva terrestre y sumergirnos en el abismo del espacio. Betelgeuse no es simplemente una estrella grande, es una monstruosidad de proporciones casi inimaginables. Si pudiéramos colocarla en el centro de nuestro propio sistema solar, en el lugar que ahora ocupa nuestro modesto Sol, su superficie se extendería mucho más allá de la órbita de Marte, devorando los mundos interiores, y llegaría incluso a rozar la órbita de Júpiter. Es un globo de plasma tan vasto que un rayo de luz, que viaja a la velocidad máxima del universo, tardaría más de 1 hora en rodear su ecuador, mientras que a nuestro Sol lo circunda en apenas 4 segundos. Estamos ante un coloso que ha inflado su cuerpo hasta límites extremos, convirtiéndose en una estructura etérea y vibrante. A diferencia de nuestro Sol, que es una esfera de gas estable y predecible, Betelgeuse es una entidad inquieta y caprichosa. Su superficie no es una frontera sólida y lisa, sino un hervidero de burbujas de gas gigantescas, conocidas como células de convección. Imaginen una olla de sopa espesa hirviendo a fuego lento. El material caliente sube desde las profundidades, se enfría en la superficie y vuelve a hundirse en un ciclo eterno. En Betelgeuse, estas burbujas son tan grandes como la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Este movimiento frenético hace que la estrella cambie de forma y de brillo constantemente, como si fuera un corazón herido que late con un ritmo irregular, luchando por mantener su integridad contra las fuerzas que amenazan con desgarrarla desde su propio núcleo. Recientemente, en el año 2019, el mundo entero fijó sus ojos en este gigante cuando algo extraordinario sucedió. Betelgeuse comenzó a desvanecerse. Su brillo habitual, que la sitúa entre las 10 estrellas más luminosas del firmamento, cayó de forma drástica, volviéndose tan pálida que incluso los observadores ocasionales notaron su declive. Fue el gran oscurecimiento, un evento que desató una oleada de especulaciones sobre si el final estaba cerca. ¿Estábamos presenciando los últimos estertores antes de una explosión cataclísmica? La comunidad científica se sumergió en un silencio expectante, observando cómo la silueta del cazador perdía su equilibrio habitual, mientras los telescopios más potentes de la Tierra intentaban descifrar el enigma oculto tras ese velo de sombras repentinas que cubría al gigante. La explicación de este fenómeno resultó ser tan visualmente poética como científicamente reveladora. Betelgeuse, en su inestabilidad, había expulsado una inmensa burbuja de gas desde sus capas externas, una especie de estornudo estelar de proporciones épicas. A medida que este material se alejaba de la estrella, se enfriaba en el gélido vacío del espacio,
condensándose en densas nubes de polvo cósmico. Este polvo actuó como una cortina de humo, bloqueando la luz que la estrella intentaba enviarnos. Fue un recordatorio de que estas estrellas no son solo fuentes de luz, sino también fábricas de materia. Cada átomo de carbono en nuestras células, cada pizca de silicio en las rocas que pisamos, fue una vez parte de una danza similar en el interior de una estrella gigante que exhaló su esencia hacia el vacío. Cuando observamos a Betelgeuse, estamos realizando un acto de arqueología cósmica. La luz que llega a sus retinas esta noche no es la luz del presente, sino un mensaje del pasado que ha viajado durante aproximadamente 640 años. Esto significa que estamos viendo a la estrella tal como era en el siglo XIV, cuando la peste negra asolaba Europa y las civilizaciones americanas florecían en su esplendor. Si Betelgeuse hubiera explotado hoy mismo, no lo sabríamos hasta dentro de 6 siglos. Esta vasta distancia crea un velo de incertidumbre. Quizás el gigante ya no exista. Quizás ya se haya transformado en un remanente glorioso. Y nosotros simplemente estamos esperando a que la noticia de su muerte cruce el océano de oscuridad que nos separa. La naturaleza de Betelgeuse, como supergigante roja, es el resultado de una crisis energética interna. Durante millones de años, en su corazón, los átomos de hidrógeno se fundieron para formar helio, liberando la energía que la mantuvo estable. Pero ese combustible se ha agotado. Ahora, la estrella ha recurrido a quemar helio para transformarlo en carbono y oxígeno. Un proceso que requiere temperaturas mucho más altas y que genera una presión de radiación tan intensa que ha inflado sus capas exteriores como un globo colosal. Al expandirse, estas capas se han enfriado, adquiriendo ese tono rojizo tan característico. Es una paradoja del cosmos. Al volverse más grande y poderosa en apariencia, la estrella se ha vuelto más fría y frágil, en su superficie, estirando su materia hasta que se vuelve casi transparente. En este estado de expansión extrema, la gravedad de Betelgeuse tiene dificultades para retener sus capas más externas. La estrella está literalmente perdiendo masa a un ritmo asombroso, desmoronándose lentamente mientras sus vientos estelares arrastran toneladas de material hacia el espacio interestelar cada segundo. Es un gigante que se desangra, rodeado por una vasta y tenue nebulosa de su propio material expulsado, que se extiende por años luz a su alrededor. Esta atmósfera extendida no tiene un borde definido. Es un degradado sutil de gas y polvo que se funde con el vacío, creando una estructura compleja y hermosa que solo podemos ver con ojos infrarrojos, revelando la verdadera y fantasmagórica extensión de este soberano del cielo invernal. La danza interna de Betelgeuse es una lucha desesperada entre dos fuerzas fundamentales de la naturaleza. Por un lado, la gravedad, esa mano invisible que intenta aplastar toda la masa de la estrella hacia un punto central de densidad infinita. Por otro lado, la presión de la radiación, el empuje hacia afuera generado por las violentas reacciones nucleares en el núcleo. En una estrella joven, estas fuerzas están en equilibrio, pero en Betelgeuse el equilibrio se ha roto. La estrella pulsa, se expande y se contrae en ciclos que duran cientos de días. Estas pulsaciones son los latidos de un gigante cansado, una señal clara de que el motor interno está empezando a fallar.
preparándose para el cambio más dramático que un objeto celeste puede experimentar en el universo conocido. Si comparamos a Betelgeuse con nuestro Sol, la diferencia es abismal no solo en tamaño, sino en destino. Nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años, terminando sus días de forma pacífica como una enana blanca, una brasa estelar que se enfriará lentamente. Betelgeuse, sin embargo, eligió el camino de la intensidad. Al ser mucho más masiva, ha quemado su combustible a una velocidad vertiginosa. Ha vivido apenas 10 millones de años, una fracción ínfima de la edad de nuestro sistema solar. Es el precio de la grandeza. Una vida corta, turbulenta y espectacular que culminará en un evento que iluminará la historia de la astronomía. Es una estrella que vive rápido y morirá joven, dejando tras de sí un legado de elementos pesados que sembrarán el cosmos. La estructura magnética de Betelgeuse es otro de sus grandes secretos. Campos magnéticos invisibles y poderosos serpentean a través de su plasma hirviente, canalizando chorros de partículas cargadas y dando forma a las inmensas nubes de polvo que la rodean. Estos campos son los arquitectos de la complejidad que observamos con nuestros telescopios más avanzados. A través del interferómetro ALMA, en el desierto de Atacama, hemos podido ver que la temperatura de su atmósfera no es uniforme. Hay puntos calientes y fríos que se desplazan, creando un mapa meteorológico estelar de una violencia sin parangón. Es un mundo de caos magnético, donde las tormentas de plasma son tan grandes que podrían envolver planetas enteros en un instante, recordándonos que el orden es solo una ilusión temporal. Al observar a Betelgeuse, también debemos considerar su interacción con el medio que la rodea. A medida que viaja por la galaxia a velocidades asombrosas, la estrella crea una onda de choque, similar a la que produce la proa de un barco al surcar el océano. Esta estructura, invisible al ojo humano, pero brillante en el espectro infrarrojo, es el lugar donde el viento estelar de Betelgeuse choca contra el gas interestelar frío. Es un límite invisible que marca el territorio de la gigante. Una frontera donde la energía de la estrella se disipa en el vacío. Este choque comprime el gas y el polvo, creando arcos de luz que parecen anunciar la llegada de un soberano antes de que su cuerpo principal sea siquiera visible en la oscuridad. La fascinación científica por Betelgeuse no solo radica en su tamaño, sino en su imprevisibilidad. A pesar de todos nuestros modelos matemáticos y simulaciones por computadora, no podemos decir con certeza cuándo ocurrirá el colapso final. Podría ser esta misma noche, o podría ser dentro de 100.000 años. Esta incertidumbre es lo que mantiene a los astrónomos en un estado de vigilancia constante. Cada pequeño cambio en su brillo, cada nueva mancha detectada en su superficie, es analizada con una mezcla de rigor científico y asombro infantil. Betelgeuse es nuestra mejor oportunidad de estudiar de cerca la agonía de una supergigante, un proceso que es fundamental para entender cómo el universo se recicla a sí mismo a través de los eones. Imaginen por un momento la complejidad de los átomos que se están cocinando en este preciso instante en las profundidades de Betelgeuse, bajo presiones que harían que el diamante pareciera mantequilla. Los núcleos de los elementos se golpean y se fusionan, ascendiendo por la tabla periódica. Después del carbono viene el neón, luego el magnesio, el silicio y finalmente el hierro. El hierro es el final del camino. Su fusión no libera energía, sino que la consume. Cuando el núcleo de Betelgeuse
se convierta en una esfera de hierro, el motor se detendrá en seco. En ese instante, la gravedad ganará la batalla final, y la inmensa estructura de la estrella se desplomará sobre sí misma a una fracción de la velocidad de la luz, desencadenando el evento más luminoso del cosmos. Este gigante rojo es, en esencia, un recordatorio de nuestra conexión con el universo. No somos observadores externos de este drama estelar. Somos sus productos. El hierro en nuestra sangre, el oxígeno que llena nuestros pulmones y el calcio de nuestros huesos fueron forjados en el vientre de estrellas, como Betelgeuse, hace miles de millones de años. Al mirar hacia Orión, no estamos mirando algo ajeno, sino a un ancestro cósmico lejano que está a punto de devolver su materia al gran ciclo de la vida galáctica. La inestabilidad de Betelgeuse es la promesa de nueva vida, un sacrificio de luz y calor que algún día, en un futuro remoto, podría dar lugar a nuevos soles y quizás a nuevos mundos que se pregunten por su origen. Hoy Betelgeuse sigue ahí, firme en el hombro del cazador, desafiando la oscuridad con su brillo vacilante. Es un faro de conocimiento que nos enseña sobre la termodinámica, la gravedad y el paso del tiempo. Su presencia en el cielo nocturno es un regalo para nuestra curiosidad, una invitación a reflexionar sobre la escala de nuestra existencia y la belleza de los procesos naturales que rigen el cosmos. Aunque parezca inmutable desde nuestra perspectiva humana de corta duración, Betelgeuse está cambiando cada segundo, transformándose en algo nuevo, algo que pronto dejará de ser una estrella para convertirse en una leyenda escrita con luz en el libro del firmamento. La tecnología moderna nos ha permitido ver a Betelgeuse no como un punto de luz, sino como un disco real, un mundo de fuego con detalles que antes solo podíamos soñar. Telescopios como el VLT en Chile han capturado imágenes que muestran la asimetría de su superficie, revelando que el gigante está deformado, estirado por sus propias corrientes internas y por la pérdida de masa. Estas imágenes son hitos en la historia de la ciencia, permitiéndonos observar la anatomía de una estrella moribunda con una claridad sin precedentes. Cada dato recogido es una pieza del rompecabezas que nos ayudará a predecir el comportamiento de otras supergigantes en nuestra galaxia y más allá, expandiendo los límites de lo que sabemos sobre el ciclo de vida estelar. Así cerramos este primer capítulo de nuestro viaje, contemplando a la supergigante roja en su estado actual, majestuosa, inestable y profundamente misteriosa. Betelgeuse es un recordatorio de que el universo es un lugar vibrante y dinámico, donde incluso las estructuras más grandes están sujetas al cambio y al declive. Pero este no es el final de la historia, sino apenas el prólogo de un evento mucho más grandioso. En nuestra próxima etapa, nos aventuraremos más allá de la superficie y nos adentraremos en el corazón del colapso, explorando la física de la explosión y respondiendo a la pregunta que ha cautivado nuestra imaginación. ¿Qué sucedería si esa luz decidiera finalmente inundar nuestra noche? Zaim vienadzar 3 sekundes sleps vitra lielaxpar. Para comprender el destino final de Betelgeuse, debemos abandonar la relativa calma de su superficie anaranjada y emprender un viaje hacia lo invisible, hacia las profundidades abisales de su núcleo. Allí, el espacio y el tiempo parecen plegarse bajo una presión que escapa a toda lógica humana. En este santuario de fuego, la materia no se comporta
como lo hace en nuestro pequeño y sólido mundo. Aquí, los átomos no son entidades estables, sino participantes de un baile frenético y violento. Imaginen un océano de gas tan denso que un solo centímetro cúbico pesaría tanto como una flota de barcos de guerra. Todo ello comprimido por el peso de una estrella que es 1000 veces más grande que nuestro Sol. Es en este crisol donde se forja el destino de la luz que algún día podría iluminar nuestras noches terrestres con la intensidad de una segunda luna. Durante millones de años, Betelgeuse ha mantenido un equilibrio milagroso, una tregua delicada entre dos fuerzas titánicas que luchan por el dominio total. Por un lado, la gravedad, esa mano invisible y persistente que intenta aplastar todo hacia el centro, buscando reducir la estrella a un punto de densidad infinita. Por el otro, la presión de radiación, el empuje hacia afuera generado por la fusión nuclear en el corazón del astro. Es un duelo de titanes. La gravedad tira, la energía empuja. Mientras la estrella tenga combustible para quemar, la tregua se mantiene y la gigante roja brilla con una constancia engañosa. Pero el combustible no es infinito, y en las profundidades del núcleo, el reloj de arena cósmico está dejando caer sus últimos granos de arena plateada, marcando el inicio de una transformación que sacudirá los cimientos mismos del espacio circundante. En sus años de juventud, Betelgeuse, como todas las estrellas, comenzó fusionando hidrógeno en helio. Es un proceso elegante. 4 núcleos de hidrógeno se unen para formar uno de helio, liberando en el proceso una pizca de energía pura, según la famosa receta de Einstein. Pero una estrella tan masiva como nuestra protagonista consume sus recursos con una voracidad aterradora. Lo que a nuestro Sol le toma 10.000 millones de años, a Betelgeuse le lleva apenas una fracción de ese tiempo. Una vez que el hidrógeno se agota en el centro, el núcleo se contrae, la temperatura sube a niveles inimaginables y comienza la siguiente etapa de esta alquimia celestial: la fusión del helio para crear carbono y oxígeno. Es una escalada de calor y presión, un ascenso por una escalera de elementos químicos donde cada peldaño es más difícil de alcanzar y dura menos tiempo que el anterior. A medida que nos adentramos más en la cronología de este gigante, observamos que el ritmo de vida de la estrella se acelera de manera frenética. Tras el helio, llega el turno del carbono, que se funde para crear neón y magnesio en un proceso que dura apenas unos cientos de años, un parpadeo en la escala cósmica. Luego, el neón se transforma en oxígeno, y el oxígeno en silicio. Con cada nuevo elemento, la estrella debe quemar su combustible a temperaturas cada vez más altas, miles de millones de grados, solo para generar la presión necesaria para sostener su propio peso colosal. El núcleo de Betelgeuse se convierte en una cebolla cósmica, con capas de diferentes elementos ardiendo simultáneamente, mientras en el centro exacto, el silicio comienza su transformación final en hierro. Este es el principio del fin, el momento en que la música de las esferas comienza a desafinar de manera irreversible. El hierro es, en el lenguaje de la astrofísica, el fresno de la hoguera estelar. Hasta este punto, cada reacción de fusión liberaba energía, proporcionando el empuje necesario para mantener a raya a la gravedad. Pero el hierro es diferente. Es un elemento excepcionalmente estable, un callejón sin salida energético.
Para fusionar núcleos de hierro y crear algo más pesado, la estrella no obtiene energía, sino que debe consumirla. Es un déficit fatal. Imaginen a un escalador que ha agotado todas sus reservas de oxígeno y en lugar de encontrar una nueva botella, descubre que el aire que respira ahora le roba el aliento de sus propios pulmones. En el instante en que el núcleo de Betelgeuse se convierte predominantemente en hierro, la fuente de energía que sostenía a la gigante durante eones se apaga de golpe. El motor se detiene. La presión de radiación desaparece. Lo que sucede a continuación es uno de los eventos más violentos y rápidos de la naturaleza. Sin la presión interna para sostenerla, la gravedad gana la batalla de forma instantánea y absoluta. El núcleo de hierro, una esfera del tamaño de la Tierra, colapsa sobre sí mismo en una fracción de segundo. No es una caída lenta, es un desplome a casi una cuarta parte de la velocidad de la luz. Los átomos de hierro son aplastados con tal fuerza que sus electrones son empujados hacia el interior de los protones, transformándose en neutrones y liberando una inundación casi infinita de partículas fantasmales llamadas neutrinos. En menos de un segundo, una estructura sólida y masiva se encoge hasta convertirse en una bola de neutrones ultradensa de apenas 20 kilómetros de diámetro. La densidad es tan extrema que una cucharadita de este material pesaría tanto como una montaña entera en la Tierra. Mientras el núcleo se detiene bruscamente al alcanzar esta densidad de estrella de neutrones, las capas externas de Betelgeuse, esa inmensa atmósfera de gas que se extiende por miles de millones de kilómetros, todavía no saben lo que ha ocurrido. Ellas comienzan su propio descenso catastrófico, cayendo hacia el centro a velocidades vertiginosas, siguiendo el vacío dejado por el núcleo colapsado. Pero al llegar al centro, se encuentran con una pared infranqueable. El núcleo de neutrones, duro como el diamante y absolutamente incompresible. El gas que cae choca contra esta superficie a velocidades hipersónicas y rebota. Es el rebote del núcleo, un latigazo gravitacional que genera una onda de choque de una potencia que desafía cualquier descripción. Esta onda de choque, cargada con la energía de billones de bombas atómicas, comienza a abrirse paso hacia afuera, atravesando las capas de la estrella como un tsunami de fuego y partículas. Esta onda de choque no viaja sola. Va acompañada por una marea de neutrinos que, aunque normalmente pasan a través de la materia como si no existiera, son tan numerosos en este momento que actúan como un viento físico, empujando la explosión con una fuerza renovada. Es un momento de una dualidad asombrosa. En el centro, el nacimiento silencioso de un remanente denso, quizá un agujero negro o una estrella de neutrones. Y hacia afuera, el estallido más ruidoso y brillante que el universo puede producir. La energía liberada en este instante es equivalente a toda la luz que el Sol emitirá durante sus 10.000 millones de años de vida, pero concentrada en unos pocos segundos. Sin embargo, para un observador externo, para nosotros en la Tierra, la estrella todavía parece normal. La luz de la explosión aún debe luchar para salir de las inmensas capas de gas que envuelven el cadáver de la gigante. El viaje de la onda de choque a través del cuerpo de Betelgeuse es una odisea destructiva. A medida que avanza, calienta el gas a temperaturas de millones de grados, provocando que los elementos que la estrella forjó durante su vida sean expulsados al vacío interestelar. Es aquí donde se produce la verdadera magia química. En el calor extremo de la explosión,
se crean elementos aún más pesados que el hierro, como el oro, la plata y el uranio. Cada joya que llevamos en nuestras manos, cada átomo de yodo en nuestra sangre, fue forjado en un evento como este. Betelgeuse, en su último suspiro, se convierte en un sembrador cósmico, preparándose para fertilizar las nubes de gas vecinas con los ingredientes necesarios para que, en un futuro lejano, nazcan nuevos planetas y quizás nuevas formas de vida que se pregunten por su origen. Finalmente, la onda de choque alcanza la superficie, la fotosfera de la estrella. En ese preciso instante, se produce lo que los astrónomos llaman el breakout, o la ruptura del choque. Una llamarada de luz ultravioleta y rayos X estalla hacia el vacío, marcando el momento en que la supernova se hace visible al universo. Si estuviéramos allí, veríamos cómo la superficie de la estrella se desgarra, liberando una luminosidad que crece exponencialmente en cuestión de horas. Betelgeuse deja de ser un punto rojo y cansado en el hombro de Orión para transformarse en un faro cegador, una supernova de tipo 2 que desafía la oscuridad del espacio profundo. Es el nacimiento de una leyenda visual, un evento que viajará a través de los siglos de luz para encontrarse con nuestras retinas. La escala de este evento es tan vasta que resulta difícil de procesar para la mente humana. Estamos hablando de una explosión que puede eclipsar el brillo de una galaxia entera compuesta por cientos de miles de millones de estrellas. Y sin embargo, todo este drama físico, toda esta liberación de energía pura, es simplemente el resultado de un pequeño desequilibrio en el corazón de un átomo de hierro. Es la demostración definitiva de que lo infinitamente pequeño gobierna lo infinitamente grande. La física cuántica y la relatividad general se dan la mano en este caos ordenado para dar lugar a uno de los espectáculos más sublimes de la creación. Betelgeuse ya no es una estrella, es una supernova, un testamento de fuego que proclama que el ciclo de la materia ha completado una de sus vueltas más espectaculares. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los habitantes de este pequeño pálido punto azul? Cuando esa luz finalmente llegue a la Tierra, no será simplemente un dato en un telescopio. Será una experiencia transformadora. Durante semanas, la noche tal como la conocemos dejará de existir. El cielo nocturno se teñirá de un azul eléctrico o un blanco incandescente, proyectando sombras en los bosques y reflejándose en los océanos. Los animales nocturnos se sentirán confundidos por este sol de medianoche, y nosotros, los seres humanos, nos sentiremos pequeños ante la majestuosidad de un evento que ocurrió hace cientos de años, pero que solo ahora se digna a revelarse ante nuestros ojos. La supernova de Betelgeuse será un recordatorio de que somos ciudadanos de un cosmos vibrante, donde la muerte de una estrella es el prólogo de una nueva historia. Es fascinante pensar que, en este mismo instante, mientras usted escucha estas palabras, ese proceso podría estar ocurriendo ya. Debido a la vasta distancia que nos separa de Betelgeuse, unos 640 años luz, estamos viendo a la estrella como era en el pasado. Es muy posible que el núcleo ya haya colapsado, que el hierro ya se haya rendido ante la gravedad y que la onda de choque esté ahora mismo atravesando las capas externas de la gigante. La luz de su destrucción podría estar ya en camino, viajando a través del vacío gélido, acercándose a nosotros a 300.000 kilómetros por segundo. Vivimos en una espera cósmica, aguardando el
momento en que el pasado de la estrella se convierta en nuestro presente visual. La ciencia nos permite predecir la mecánica de este colapso con una precisión asombrosa, pero no puede quitarnos el asombro que produce imaginar la magnitud del desastre. Es una danza de destrucción creativa. Sin estas explosiones, el universo sería un lugar estéril, compuesto solo de hidrógeno y helio, sin la complejidad necesaria para formar rocas, agua o ADN. Somos, en el sentido más literal de la palabra, polvo de estrellas. Y Betelgeuse está a punto de devolver su parte de ese polvo al gran ciclo de la existencia. Su aliento final no es un suspiro de derrota, sino un grito de renovación que resonará a través de los milenios, dejando tras de sí una nebulosa de colores vibrantes y un núcleo denso que servirá como faro para las generaciones futuras de observadores del cielo. Al contemplar este proceso, desde la fusión del hidrógeno hasta el colapso del hierro, nos damos cuenta de que la estabilidad es solo una ilusión temporal en el universo. Todo fluye, todo cambia, y las estrellas más brillantes son a menudo las que tienen las vidas más cortas y turbulentas. Betelgeuse ha vivido rápido y ha brillado con intensidad, y su final será acorde a su grandeza. No será un desvanecimiento silencioso, sino una explosión que redefinirá nuestra comprensión del cielo nocturno. Es un recordatorio de que incluso en la inmensidad del espacio hay momentos de cambio súbito y dramático que pueden alterar nuestra perspectiva para siempre. Así concluimos esta segunda etapa de nuestra exploración, habiendo presenciado en nuestra imaginación el colapso del núcleo y el nacimiento de la onda de choque. Hemos visto cómo la física más fundamental se manifiesta en un evento de proporciones épicas, convirtiendo a una gigante roja en una supernova. Pero el viaje no termina aquí. En la próxima entrega nos prepararemos para el impacto visual y biológico. Exploraremos cómo se vería exactamente este fenómeno desde nuestros patios traseros, qué efectos tendría sobre nuestra atmósfera y cómo la humanidad, a lo largo de la historia, ha interpretado estas estrellas invitadas que aparecen de repente para desafiar la inmutabilidad del firmamento. Nos queda por descubrir el color exacto de esa luz, la duración de su resplandor y la sombra que proyectará sobre nuestra civilización. Nos adentraremos en la belleza estética de una supernova y en la melancolía de ver desaparecer para siempre a una de las figuras más icónicas de nuestras constelaciones. Prepárense para observar el cielo no como es hoy, sino como podría ser mañana, bajo el resplandor de una estrella que decidió, finalmente, regalarnos su último y más brillante secreto. Time igual a 3 segundos. Barra mayor que la noche aguarda, cargada de promesas y de partículas que aún no han llegado. Pero por ahora, dejemos que el silencio del espacio nos envuelva, mientras reflexionamos sobre la fragilidad y la potencia de la vida estelar. El corazón de Betelgeuse ha dejado de latir, pero su historia apenas está comenzando a brillar. Imaginen, por un instante, que el lienzo aterciopelado de la noche, ese que hemos conocido desde que nuestros ancestros alzaron la vista por primera vez, decide cambiar sus reglas. Durante eones, las estrellas han sido puntos fijos, centinelas inmutables de una paz fría y distante. Pero ahora, el largo viaje de la luz de Betelgeuse ha terminado. Tras cruzar el abismo de 640 años luz,
Los primeros fotones de su agonía final golpean nuestra atmósfera. No es un parpadeo tímido, ni el paso fugaz de un meteoro. Es la llegada de una soberana. Lo que antes era un punto anaranjado y sutil en el hombro del cazador Orión, se transforma en cuestión de horas en un faro de una intensidad cegadora, un estallido de energía que desafía la oscuridad misma de nuestro sistema solar. Esta nueva presencia en el firmamento no es simplemente una estrella más brillante. Es lo que los astrónomos llaman una luna, de un solo punto. Su magnitud visual alcanzará tal nivel que rivalizará directamente con la luna llena, pero con una diferencia fundamental que alterará nuestra percepción de la realidad física. Mientras que nuestro satélite natural es un disco extendido que difunde su luz de manera suave, la supernova de Betelgeuse concentrará toda esa potencia lumínica en un solo punto infinitesimal. Es una paradoja visual, una fuente de luz tan pequeña que el ojo no puede medir su diámetro, pero tan poderosa que obliga a las pupilas a contraerse, como si estuviéramos mirando directamente a un fragmento del sol que se ha extraviado en la noche profunda. La física detrás de este resplandor es sencillamente sobrecogedora. Cuando el núcleo de la supergigante roja colapsó, liberó en un segundo más energía de la que nuestro Sol emitirá en toda su vida de 10.000 millones de años. Esa energía, convertida en luz visible tras atravesar las capas exteriores de la estrella, viaja ahora hacia nosotros como un tsunami de fotones. Al llegar, la magnitud de la supernova se situará en torno a menos 12,4. Para que lo comprendan, esto es lo suficientemente brillante como para que el cielo nocturno deje de ser negro y se convierta en un azul marino profundo, similar al crepúsculo. La oscuridad total, tal como la conocemos, desaparecerá de la faz de la Tierra durante varios meses, sustituida por un resplandor plateado y eléctrico que emanará de un único punto en la constelación de Orión. Pero quizás el fenómeno más inquietante y hermoso sea el de las sombras. Estamos acostumbrados a las sombras lunares, que son suaves y de bordes algo difusos, debido al tamaño aparente de la Luna. Sin embargo, la luz de la supernova, al provenir de una fuente puntual, proyectará sombras de una nitidez quirúrgica. Si caminaran por un bosque bajo este resplandor, verían las siluetas de 1900, cada hoja de cada brizna de hierba, dibujadas sobre el suelo con una precisión que rozaría lo irreal. Sería un mundo de contrastes absolutos, donde la luz blanca y gélida de la estrella muerta recortaría la realidad con un bisturí de fotones. Es una experiencia que ningún ser humano ha presenciado en la historia registrada con tal intensidad. Un regalo visual que nos recordará que el universo es capaz de transformar lo cotidiano en algo profundamente alienígena. Durante el día, la supernova no se dejará intimidar por la presencia del Sol. En el momento de su máximo brillo, Betelgeuse será perfectamente visible a plena luz del día. Imaginen levantar la vista al mediodía y ver, junto al disco dorado de nuestra estrella madre, un diamante blanco y fijo incrustado en el azul del cielo. No sería un espejismo, sino la prueba fehaciente de que el cosmos es un lugar de eventos violentos y majestuosos que ocurren a escalas que apenas podemos procesar. Los niños señalarán al cielo, preguntando por esa segunda estrella que se niega a desaparecer con el amanecer. Y los científicos, con una mezcla de júbilo y humildad,
observarán cómo la atmósfera de la Tierra se convierte en un laboratorio natural para estudiar la luz más pura que jamás haya cruzado el vacío. El color de esta luz evolucionará con el paso de las semanas, narrándonos la historia de su enfriamiento. En los primeros días, el resplandor será de un blanco azulado, casi violáceo, debido a las temperaturas extremas de la onda de choque inicial que desgarra la superficie estelar. Es el color de la energía en su estado más crudo. Sin embargo, a medida que los restos de la estrella se expandan en una burbuja de gas ardiente, el color mutará. Pasará por un blanco crema, luego un amarillo pálido, y finalmente, tras varios meses, comenzará a teñirse de un naranja rosáceo. Es el enfriamiento de un cadáver estelar, un proceso de disipación donde el calor de la explosión se reparte por un volumen de espacio cada vez mayor, permitiéndonos ver la danza de los elementos recién creados. Es natural sentir un escalofrío ante tal despliegue de poder cósmico. La palabra supernova evoca destrucción, y con razón. Sin embargo, la ciencia nos ofrece un consuelo basado en la inmensidad del espacio. Betelgeuse se encuentra a una distancia segura, una suerte de zona de confort para las catástrofes estelares. Si estuviera a menos de 50 años luz, la radiación gamma y los rayos X podrían erosionar nuestra capa de ozono, dejando a la vida terrestre vulnerable. Pero a 640 años luz, el vacío actúa como un escudo infranqueable. La atmósfera terrestre, esa delicada piel de gas que nos protege, absorberá las partículas energéticas sin esfuerzo. Lo que no llegará no será la muerte, sino un espectáculo de luz pura. Una lección de astronomía escrita en el cielo para que todos, sin necesidad de telescopios, podamos leerla. Este evento no será una llamarada de una sola noche. La supernova de Betelgeuse mantendrá su brillo máximo durante aproximadamente 3 meses, un periodo que los historiadores del futuro llamarán el año de las 2 lunas. Durante este tiempo, la vida en la Tierra tendrá que adaptarse a una noche que nunca llega a ser del todo oscura. Los animales nocturnos, guiados por la luz lunar, podrían sentirse confundidos por este nuevo faro que no se mueve con el mismo ritmo que nuestro satélite. Las aves migratorias podrían dudar de sus brújulas celestes. Nosotros, los humanos, nos encontraremos saliendo a los balcones y a los campos, simplemente para bañarnos en esa luz plateada que proviene de una estrella que técnicamente ya no existe, pero cuyo último suspiro es tan poderoso que redefine nuestro entorno. Con el paso del tiempo, la intensidad comenzará a menguar. No será una desaparición brusca, sino un desvanecimiento lento y melancólico. Tras esos 3 meses de gloria absoluta, la magnitud caerá gradualmente. La estrella dejará de ser visible durante el día. Luego dejará de proyectar sombras nítidas. En un año, su brillo será similar al de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno actual. En 2 años, volverá a ser un punto modesto, perdiéndose entre las demás luces de Orión. Pero habrá algo diferente. El hombro derecho del gran cazador, ese que durante milenios fue una joya anaranjada, habrá cambiado para siempre. La silueta que ha guiado a navegantes y poetas se verá alterada, dejando un vacío donde antes latía el corazón de la supergigante. Pero el vacío no será total. En el lugar donde Betelgeuse reinó, quedará una reliquia. A través de telescopios, y quizás incluso con binoculares potentes,
Los seres humanos del futuro verán una nebulosa en expansión. No es solo humo estelar, es el cofre del tesoro del universo. En esa nube de gas que se dispersa, se encuentran el hierro que formará el núcleo de futuros planetas, el calcio de los huesos de seres que aún no han nacido y el oro que algún día podría adornar las manos de una civilización lejana. La supernova no es solo un final, es el acto supremo de generosidad cósmica. La estrella se desintegra para que sus átomos, cocinados en el fuego nuclear durante millones de años, puedan sembrar el vacío y dar lugar a nuevas formas de complejidad. Pensemos en lo que esto significa para nuestra civilización. Una supernova de esta magnitud en la era de la información sería el evento científico más documentado de la historia. Cada satélite, cada observatorio en la cima de una montaña y cada telescopio espacial apuntarían sus ojos hacia Orión. Captaríamos el nacimiento de los elementos en tiempo real. Veríamos cómo los neutrinos, esas partículas fantasmales que atraviesan la materia como si no existiera, llegan a nuestros detectores subterráneos incluso antes que la luz, dándonos un aviso previo de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sería un momento de unión global, donde la humanidad entera, por una vez, miraría en la misma dirección, maravillada por un fenómeno que nos trasciende por completo. La belleza de este evento reside en su equilibrio entre lo sublime y lo efímero. Aunque la luz de la supernova dure meses, en términos geológicos o astronómicos es apenas un parpadeo. Es un recordatorio de que vivimos en un universo dinámico, un lugar donde incluso las estructuras más grandes y antiguas tienen un final. Pero ese final no es oscuro, es brillante, es plateado y es fértil. La luna de 1900, un solo punto, nos enseñará que la noche no debe ser temida, sino comprendida. Nos mostrará que incluso en la muerte de una estrella hay una simetría perfecta y una promesa de renovación que resuena en cada átomo de nuestro propio cuerpo. Pues nosotros mismos somos, en esencia, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia. Mientras la supernova se desvanece lentamente en el transcurso de los años, el cielo nocturno recuperará su familiaridad, pero nosotros habremos cambiado. Ya no veremos a las estrellas como simples puntos de adorno, sino como motores de creación que laten con un ritmo propio. La ausencia de Betelgeuse en el hombro de Orión será un recordatorio constante de nuestra propia temporalidad y de la escala majestuosa del tiempo profundo. La constelación, ahora mutilada visualmente, se convertirá en un monumento al cambio, un testamento de que nada permanece inmóvil en el gran tapiz del cosmos. El resplandor plateado que una vez bañó nuestras noches quedará guardado en la memoria colectiva, en los libros de historia y en los datos científicos, como el momento en que el universo decidió encender una lámpara para que pudiéramos ver mejor nuestra propia pequeñez. Nos queda reflexionar sobre lo que vendrá después. Una vez que el resplandor se apague y la nebulosa comience su viaje milenario de expansión, ¿qué quedará en el centro mismo de esa explosión? ¿Habrá nacido una estrella de neutrones, un objeto tan denso que una cucharadita de su materia pesaría tanto como una montaña? ¿O se habrá formado algo aún más misterioso? La historia de Betelgeuse no termina con su luz. Su legado físico apenas está comenzando a interactuar con el medio interestelar. El viaje de sus restos es una odisea que durará miles de millones de años. Mucho después de que los ojos que hoy la observan
se hayan convertido también en parte de la Tierra. Así nos preparamos para el acto final de nuestro relato. Hemos visto el colapso, hemos sentido el calor del núcleo y hemos caminado bajo las sombras nítidas de una estrella agonizante. Hemos comprendido que no hay peligro físico, solo una transformación estética y científica de proporciones épicas. El universo, en su infinita paciencia, ha estado preparando este espectáculo durante millones de años, y nosotros tenemos la fortuna de ser los espectadores potenciales de este drama cósmico. La noche, iluminada por ese faro plateado, nos invita a la introspección, a preguntarnos quiénes somos en este vasto océano de energía y materia. En la próxima etapa de nuestro viaje, nos alejaremos de la luz cegadora para contemplar las cenizas. Analizaremos el impacto emocional de perder una estrella que ha sido nuestra guía y reflexionaremos sobre el destino final de toda la materia en el cosmos. Pero por ahora, mantengan esa imagen en su mente. Un mundo bañado en plata, sombras perfectas sobre el suelo y un diamante blanco brillando junto al sol. Es el regalo de Betelgeuse, su última voluntad antes de disolverse en la inmensidad. Dejen que esa luz ficticia, pero científicamente posible, ilumine sus pensamientos mientras nos preparamos para el cierre de esta historia. El silencio del espacio exterior parece más elocuente cuando comprendemos que incluso el vacío está lleno de historias que esperan ser contadas. Betelgeuse nos ha dado una lección de humildad y de asombro, recordándonos que el cielo no es una cúpula estática, sino un escenario vibrante de nacimientos y muertes. La luz que hoy imaginamos proyectando sombras en nuestras calles es la misma luz que, en algún rincón lejano de la galaxia, está dando origen a la posibilidad de nueva vida. Somos testigos de un ciclo eterno, una danza de energía que no conoce fronteras y que nos conecta con los confines más remotos de la creación. Descansen ahora, con la certeza de que el conocimiento es la luz que disipa el miedo a lo desconocido. La inmensidad no es un abismo solitario, sino un hogar lleno de maravillas que apenas estamos empezando a descifrar. La noche sigue siendo joven y el universo tiene todavía muchos secretos que revelarnos. En el próximo capítulo cerraremos este círculo de asombro, mirando hacia el futuro y hacia la eternidad que nos aguarda entre las estrellas. Que la visión de esa luna de un solo punto les acompañe en sus sueños, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una fuente de luz esperando para nacer. Hemos contemplado la agonía de una gigante, ese instante sublime en que Betelgeuse deja de ser un faro carmesí para convertirse en una herida de luz blanca en el tejido de la noche. Pero, ¿qué sucede cuando el eco de esa explosión comienza a desvanecerse? Tras los meses de resplandor cegador, tras haber proyectado sombras en nuestros jardines y haber transformado nuestras noches en un crepúsculo eterno, la luz empezará inevitablemente a menguar. La gran estrella no desaparece simplemente en la nada, se transforma. Lo que queda atrás no es un vacío desolado, sino una vasta y majestuosa estructura que los astrónomos llaman remanente de supernova. Imaginen una nube de gas incandescente, expandiéndose a velocidades que desafían la comprensión humana, extendiendo sus dedos de filamentos multicolores a través de los años luz. Esta nube es, en esencia, un jardín cósmico, donde los restos de la estrella muerta
se mezclan con el Mintotdal, hidrógeno frío del espacio profundo, preparando el terreno para lo que vendrá después de nosotros. Es en este punto donde debemos detenernos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la muerte estelar. Solemos percibir la destrucción como un final absoluto, una tragedia de proporciones galácticas. Sin embargo, en el gran diseño del universo, la supernova es el acto de generosidad más puro que existe. Durante millones de años, Betelgeuse ha trabajado como una alquimista incansable en la soledad de su núcleo. Allí, bajo presiones que aplastarían los átomos mismos, ha ido fusionando elementos ligeros para crear otros más pesados. El helio se convirtió en carbono, el carbono en neón, y así sucesivamente, ascendiendo por la escalera de la complejidad química. Pero la estrella guarda su tesoro más preciado para el final. En el momento de su estallido, en ese segundo de violencia inimaginable, la energía es tan inmensa que se forjan los elementos más pesados del cosmos: el oro, la plata, el platino y el uranio. Todo el oro que alguna vez ha adornado una mano humana o ha brillado en las arcas de un rey fue creado en el corazón de una estrella que murió hace eones. Betelgeuse, al morir, está sembrando el vacío con las semillas de la complejidad. Visualicemos ahora el núcleo que queda atrás. Mientras las capas exteriores de la estrella salen despedidas hacia el infinito, el corazón de Betelgeuse sufre un destino diferente. Si la masa restante es la adecuada, lo que queda es una estrella de neutrones, un objeto de una densidad tan extrema que una simple cucharadita de su material pesaría tanto como una montaña entera aquí en la Tierra. Es un cadáver estelar que gira sobre sí mismo con una furia frenética, emitiendo pulsos de radio que atraviesan la galaxia como el latido de un corazón fantasma. Este objeto es el testamento final de lo que, alguna vez, fue una de las joyas de Orión. Es un recordatorio de que la materia, bajo la influencia de la gravedad, puede alcanzar estados que rozan lo místico. Este pequeño y denso orbe permanecerá allí, enfriándose lentamente a lo largo de billones de años, mucho después de que nuestra propia especie haya dejado de mirar al cielo, como una boya solitaria en el océano del tiempo. Mientras tanto, la nube de escombros, el remanente, continúa su viaje. A medida que se expande, choca con nubes de gas y polvo que flotan silenciosas en los brazos espirales de la Vía Láctea. Este choque no es destructivo, es un catalizador. La onda expansiva de la supernova de Betelgeuse comprimirá estas nubes frías, provocando que colapsen bajo su propio peso. Es en estos rincones oscuros y gélidos donde, gracias al sacrificio de la gigante roja, nacerán nuevas estrellas. Es un ciclo de reciclaje perfecto. El hierro que una vez estuvo en el centro de Betelgeuse terminará formando parte del núcleo de nuevos planetas rocosos. El oxígeno que expulsó en sus últimos suspiros llenará las atmósferas de mundos que aún no existen. La muerte de una estrella es, de manera literal y científica, el fertilizante del cosmos. Sin estas explosiones, el universo sería un lugar monótono, compuesto únicamente de gases primordiales, desprovisto de la riqueza química necesaria para que la vida florezca. Consideren por un momento la asombrosa conexión que esto establece entre nosotros y las profundidades del espacio. A menudo nos sentimos pequeños ante la inmensidad del cielo nocturno, abrumados por las distancias que se miden en trillones de kilómetros. Pero la verdad es que no somos observadores ajenos a este drama.
Cada uno de nosotros lleva en su interior el legado de estrellas que murieron hace mucho tiempo. El calcio de nuestros huesos, que nos permite caminar y sostenernos. El hierro de nuestra sangre, que transporta el oxígeno a cada una de nuestras células. El carbono, que forma la base de nuestra propia biología. Todo eso fue forjado en el horno ardiente de una estrella masiva. Somos, en el sentido más estricto de la palabra, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia. Cuando miramos a Betelgeuse y nos preguntamos cuándo estallará, en realidad estamos mirando a nuestro propio ancestro cósmico, contemplando el proceso que nos dio origen a nosotros y a todo lo que amamos. Esta comprensión transforma nuestra visión del tiempo. Solemos medir nuestras vidas en décadas, tal vez en un siglo si somos afortunados. Pero la historia de la que formamos parte se extiende por 13.800 millones de años. Betelgeuse es solo un capítulo reciente en esta epopeya interminable. Al observar su luz, estamos participando en una conversación que comenzó con el Big Bang. La energía que hoy calienta nuestra piel, cuando sale el sol, es la misma energía que ha sido transferida de estrella en estrella, de colapso en colapso, a través de las eras. La ciencia nos enseña que nada se pierde realmente. Todo se transforma. La luz de Betelgeuse que iluminará nuestras noches en el futuro es una antorcha que se pasa de una generación estelar a la siguiente, asegurando que el fuego de la creación nunca se apague del todo en este rincón de la galaxia. Es natural sentir una pizca de melancolía al pensar en la desaparición de la figura familiar de Orión. El cazador perderá su hombro derecho, y las constelaciones que han guiado a los navegantes y soñadores durante milenios cambiarán para siempre. Pero este cambio es el signo de un universo vivo, no de un museo estático. La impermanencia es la esencia misma de la belleza cósmica. Si las estrellas fueran eternas, el universo estaría estancado, sin posibilidad de evolución o novedad. La fragilidad de Betelgeuse es lo que la hace preciosa. Su destino está ligado al nuestro por hilos invisibles de gravedad y química. Al estudiar su final, aprendemos sobre nuestro propio origen y sobre la resiliencia de la materia. La inmensidad no debe asustarnos, pues es el lienzo donde se escribe nuestra propia historia, una historia que continúa mucho más allá de nuestra breve existencia terrestre. Imaginemos, en un futuro muy lejano, a un ser que habita un planeta que aún no ha nacido. Ese ser podría estar mirando hacia el espacio, respirando aire que contiene átomos de la Betelgeuse que nosotros hoy observamos con curiosidad. Quizás ese ser se pregunte, como nosotros, de dónde viene y hacia dónde va. La respuesta será la misma. Viene de las estrellas. La supernova que imaginamos hoy es el regalo que nosotros, como testigos del presente, documentamos para la posteridad del universo. Somos los cronistas de una transformación épica, los encargados de dar sentido al caos aparente del cosmos. Nuestra sed de conocimiento, nuestra necesidad de entender por qué brilla la noche, es la forma en que el universo se conoce a sí mismo. A través de nuestros ojos y nuestros telescopios, la galaxia adquiere conciencia de su propia magnificencia. La ciencia lenta, esa que nos invita a observar con paciencia y a reflexionar con profundidad, nos revela que no hay separación entre lo humano y lo divino, entre lo pequeño y lo infinito. El mismo orden que rige la caída de una hoja en un bosque otoñal, rige el colapso de una supergigante roja
a cientos de años luz de distancia. Hay una armonía subyacente en el caos, una melodía silenciosa que resuena en el vacío. Al comprender el ciclo de vida de Betelgeuse, nos reconciliamos con nuestra propia finitud. Aceptamos que somos parte de algo mucho más grande, un flujo eterno de energía y materia que no se detiene ante la muerte, sino que la utiliza como un peldaño hacia formas de existencia más complejas y maravillosas. La noche no es un final, sino un velo que oculta la luz que está por venir. A medida que nos acercamos al final de este viaje, es importante recordar que la curiosidad es nuestra herramienta más poderosa. Es la luz que disipa las sombras de la ignorancia y el miedo. No debemos temer a la supernova, ni a la oscuridad que la seguirá, porque ahora sabemos que cada átomo de nuestro ser es un veterano de 1000 batallas estelares. Hemos sobrevivido a explosiones, a colapsos y a viajes a través del frío espacio interestelar para estar aquí, en este preciso momento, contemplando el misterio de la existencia. Esa es la verdadera maravilla, que en un universo tan vasto y aparentemente indiferente, hayamos surgido nosotros, capaces de medir la temperatura de las estrellas y de predecir el momento de su muerte. Nuestra inteligencia es el Bunatsusamtorint, puente entre el polvo y las galaxias. Así que cuando salgan a la noche y busquen el brillo rojizo de Betelgeuse, háganlo con una sonrisa de complicidad. Saluden a esa estrella no como a un extraño lejano, sino como a un pariente antiguo que se prepara para un viaje final. Su resplandor es un mensaje enviado a través del tiempo, una promesa de que la vida encontrará un camino, sin importar cuán oscuro parezca el vacío. El conocimiento que hemos compartido en este viaje es una lámpara que pueden llevar consigo. La ciencia no nos quita el asombro, lo profundiza, dándole raíces en la realidad de los hechos. Cada dato, cada descripción de la fusión nuclear o de la presión gravitatoria, es una nota en la sinfonía de nuestra comprensión del hogar que habitamos. El universo es un libro que nunca termina de escribirse, y nosotros somos apenas unos lectores que han tenido la suerte de abrir una página especialmente hermosa. Betelgeuse nos ha servido de guía para entender que la luz y la sombra son dos caras de la misma moneda, y que la destrucción es solo el preludio de la creación. En la inmensidad del tiempo, nuestro paso es fugaz, pero el conocimiento que adquirimos y el asombro que sentimos nos otorgan una forma de eternidad. Mientras haya alguien que mire hacia arriba y se pregunte ¿por qué?, la luz de las estrellas seguirá brillando con un propósito. Hemos aprendido que no estamos solos en la oscuridad, sino rodeados de una herencia cósmica que nos define y nos sustenta. Llegamos ahora al final de nuestra meditación sobre la luz y la muerte de las gigantes. Ha sido un honor acompañarles en este recorrido por las escalas de lo imaginable. Espero que, a partir de ahora, vean el cielo no como un techo negro con puntos brillantes, sino como un océano profundo, dinámico y lleno de vida, donde cada estrella tiene una historia que contar y un legado que dejar. La próxima vez que sientan el frío de la noche, recuerden el calor que se forja en los núcleos estelares y sepan que ese mismo calor vive en ustedes. El cosmos no es algo que está allá afuera, es algo de lo que formamos parte integral, una danza en la que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental, por pequeño que parezca. Que esta travesía por el conocimiento
les brinde una paz profunda. La incertidumbre del futuro de Betelgeuse no es una fuente de ansiedad, sino de anticipación por la belleza que está por revelarse. El universo es paciente, y nosotros debemos aprender a serlo también. Hay maravillas que tardan eones en gestarse, y el simple hecho de que podamos imaginarlas es un testimonio de la grandeza del espíritu humano. Sigamos explorando, sigamos preguntando, y sobre todo, sigamos asombrándonos ante la majestuosidad de lo real. La ciencia es la poesía de los hechos, y la noche es el escenario donde esa poesía se recita en silencio para todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Descansen ahora, envueltos en la manta de las estrellas. Dejen que las escalas de los años luz y los milenios calmen sus preocupaciones diarias. En el gran esquema de las galaxias, somos una parte vital de un proceso hermoso y eterno. La luz de la razón y la curiosidad es la mejor compañía para el sueño. Mañana el sol, nuestra propia estrella, nuestra fuente de vida, volverá a salir, recordándonos que el ciclo continúa y que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre este asombroso hogar llamado universo. La inmensidad no es un abismo, es una cuna. Y nosotros, pequeños pero audaces, estamos apenas empezando a despertar a su magnificencia. Es hora de cerrar los ojos y dejar que la mente flote entre las nebulosas y los remanentes de luz. Que el eco de la explosión de Betelgeuse, ya sea que ocurra mañana o dentro de 100.000 años, sea para ustedes un símbolo de esperanza y renovación. El conocimiento es la luz más brillante de todas, una que ninguna supernova puede apagar. Duerman con la tranquilidad de quien se sabe parte de una historia infinita, una historia de luz, de átomos y de maravillas sin fin. El cosmos les guarda, y el mañana les espera con nuevos secretos por descubrir. Hemos terminado nuestro viaje por hoy, pero la exploración nunca cesa. Que la visión de la luna de un solo punto y la comprensión de nuestra conexión con las estrellas les brinden sueños llenos de claridad y asombro. La existencia es el regalo más extraordinario que el universo nos ha dado, y nuestra sed de conocimiento es la mejor forma de agradecerlo. En la quietud de la noche, somos uno con el cosmos. Buenas noches, y que la inmensidad de lo aprendido te acompañe.